te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y le arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. El título acá en capítulo 17 es Ocasiones de caer. Y esta es una parte de la Biblia que muchas personas toma literal o dice que no es así, o famoso que nosotros no podemos hacer estas cosas, porque nosotros somos malos. Nosotros somos malos y vamos a seguir siendo malos y queremos ser malos. Si entendiera primero qué significa ser malo, aunque cualquier persona dice fácilmente somos malos, pero malo significa somos contrario a Dios. Si está diciendo somos malos, significa somos contrarios, rebeldes, enemigos de Dios. Simplemente eso nada más. Entonces, es difícil que una persona que se dice ser hijo de Dios, obediente a su palabra, seguidor de su palabra, esté pensando que es malo, ¿no? Pero como no entiende muchas cosas, habla, ¿no? Por eso Jesús cuando estaba en la cruz, no en vano dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ni lo que dicen. Realmente muchas personas la ignorancia es lo que le lleva a la destrucción, a la ruina, a la muerte también. Eso es lo que siempre ha hecho sufrir a muchas personas. Y en este tiempo también, muchas personas por la ignorancia, por no querer conocer más las cosas de Dios, hace y dice cosas que después le va a costar muy caro. Porque la Biblia está escrito que todo lo que haya dicho se te va a cobrar después. Todas las cosas que dijiste por demás, está todo registrado. No se va a olvidar nadie nunca. Nadie me escuchó nunca. No, todo va a estar quedado. Muchas personas dicen las cosas, hablan y después no quieren reconocerlo o arrepentirse. Entonces prefieren que pase de largo nomás. No, que pase nomás de largo. Y bueno, hacen una falsa reconciliación, pero dejan pasar esas cosas que habían dicho. O muchos ni siquiera se vuelven a hablar por no querer reconocer o humillarse o arrepentirse de lo que ha dicho. Ustedes saben que muchas discusiones es simplemente por el hecho de no querer aceptar que te equivocaste. Por eso nomás. Me equivoqué. Por no decir eso, prefieren años y años de enemistades. Por no decir estoy equivocado. Es mejor que si está equivocado, si me equivoqué. Entonces, después de haber escuchado la parábola el relato del rico y Lázaro, que es bien escalofriante, si es que realmente nuestra vida no se acondiciona con las cosas de Dios. Y si entendemos lo que está escrito ahí, porque está hablando nada más y nada menos que del destino final de una persona, después de que deja de existir, ¿no? Uno a la vida eterna, otro al juicio eterno.
aparece este relato, el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos. Y hay que entender muy bien, todo este relato de San Lucas estaba hablando multitudes, discípulos, fariseos, así, ¿no? Había diferentes tipos de oyentes. Esta palabra va exclusivamente para los que se hacen llamar discípulos, para los que dicen que son discípulos. Y los discípulos son los que van a reinar con Jesús. Los oyentes y las multitudes, no. Entonces los discípulos son los que van a acompañar, van a heredar todas las cosas. Entonces esta palabra va para los discípulos. Todos los que estamos acá, ¿cómo le consideramos? ¿Multitud o discípulo? Discípulo. Entonces esta palabra es para nosotros, ¿no? Si somos discípulos, entonces es para nosotros. Ahora si alguien se considera multitud, entonces, bueno, pero ya, ustedes ya reconocieron que son discípulos y no hay vuelta que dar, no hay vuelta atrás, no pueden retroceder. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dice aquí, imposible es que no vengan los tropiezos. Nosotros, por más que no pusiéramos tropiezo a una persona, por más que no hiciéramos tropezar, sí o sí vienen los tropiezos. En la vida de un creyente vienen los tropiezos por diferentes razones. Por orgullo, por vanidad, por situaciones, por problemas. Por cualquier cosa vienen los tropiezos en la vida de una persona. ¿Qué significa tropiezo? Alguien que cae está caminando hacia la verdad y cae. De repente cae y tropieza. Y según la palabra de Dios, todos alguna vez tienen que caer. Pero ¿qué es lo grave acá? No es que venga el tropiezo, si vos sos causante del tropiezo a esa persona. ¿Cómo nosotros podemos pensar cómo yo podría ser causa de tropiezo? Por eso es muy importante entender, nosotros antes no nos dábamos cuenta, muchas veces nosotros nos creíamos los espirituales y empezamos, no, yo le voy a exhortar a ese hermano para que sepa que está viviendo mal. Muchas veces nosotros pensábamos que porque éramos espirituales hacíamos eso. O muchas veces pensábamos que mi deber es decirle a ellos la verdad. Pero realmente en mi corazón no me estoy dando cuenta que lo que yo estoy haciendo es poniendo tropiezo en el corazón de esa persona. ¿Cuántas veces por creer que estamos diciendo la verdad o estamos hablando con la verdad, lo que hicimos es poner tropiezo en el corazón de muchas personas? Cerrar su corazón de que no quiero oír más la palabra, de que no quiero venir más a la iglesia, de que no quiero hacer más nada de las cosas de Dios. Muchas veces fue esa la causa. También a nuestros parientes. Yo me acuerdo muy bien, al principio cuando yo empecé a creer la palabra, yo me iba y le decía a mi familia, ustedes son unos pecadores y se van a ir al infierno y no tienen la fe y no creen en Dios. Yo me acuerdo muy bien, que yo mismo cerré el corazón de ellos porque yo no llegaba ahí con un corazón abierto, ni demostrando que realmente Jesucristo me estaba cambiando mi vida, al contrario. Yo llegaba más arrogante, más duro, más orgulloso, más creído, el dueño de la verdad, el dueño de todas las razones, y lo único que hacía es que ellos no quieran saber nada de mí, no quieran ni escucharme. Por eso es muy importante que la persona sepa también, realmente lo que está haciendo es querer levantarle o edificar a una persona o darle tropiezo en su vida. ¿Qué es lo que quiere hacer? En el caso de una persona que dirige la iglesia, muchas veces por querer decir yo le hacía a esa persona que está mal lo que está haciendo. Lo que hago es ponerle en tropiezo. Entonces algunos dirán, ¿entonces no le voy a decir nada? No, para eso Dios me dejó la receta. Dios me dejó la manera de hablarle a una persona. Dios me dejó todos los ingredientes para decirle las cosas. Contarle que no salga de mí y no se note que yo soy el que le estoy diciendo, que es su palabra, que es su escritura. Pero como la mayoría de las personas no tomaron en cuenta la palabra, la escritura, la enseñanza, entonces ¿qué usa para querer decir sus verdades a las personas? ¿Qué usa? Su propio razonamiento, su propia manera. Y al final esa persona, al que vos le querías ayudar, termina enojado contigo porque vos no le dijiste la palabra, sino le dijiste tu verdad. Y sí o sí te convertí en tropiezo para su vida. Qué duro esto, ¿no? Pero es lo que la Biblia nos explica. Y por eso, como yo siempre le digo, para estar seguro de esto, hay que ver si hay textos que lo comprueban o no. Hay que ver textos que comprueban que esto es así.
que realmente nosotros muchas veces somos causantes de tropiezo para algunas personas por nuestro propio corazón. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19 habla acerca de cómo tratar al prójimo para no hacerle caer ni tropezar. Vamos a ver desde el versículo 11, dice así. 19:11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Fíjense esta palabra, ¿qué significa? Oprimirás a tu prójimo. ¿Cómo se le oprime a una persona? ¿Qué es oprimirle a alguien? ¿Cómo podemos entender esa palabra? No oprimirás. No empieces a echarle carga, a hacerle sentir a esa persona mal, pesado. No empieces a hacerle sentir terrible. ¿Así dice la Biblia o no? Después, también que dice, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Si esa persona está trabajando para vos, y vos tenés su salario, si tenés su salario, no vas a decir, no al día siguiente le voy a pagar, hoy no le voy a pagar. Hay muchas personas que hacen así, ¿o no? Sí, tienen el salario, tienen todo, pero no, después nomás. Y le hacen sufrir a los empleados, le hacen sufrir a las personas, o no voy a ver cómo se comporta él conmigo y depende de eso le voy a dar su plata. Hay muchas personas que trabajan así, cristianos también, o que se hacen llamar cristianos. Después, versículo 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Delante del ciego no pondrás tropiezo. Espiritualmente, ¿quién es un ciego? Una persona que no conoce muy bien la palabra, la escritura, las cosas de Dios. Ese es un ciego. Entonces, si yo conozco ya la palabra de Dios, entiendo la palabra de Dios, voy a usar esta palabra de Dios para hacerle tropezar a una persona, como normalmente estábamos acostumbrados a hacer. Siempre nosotros usábamos las famosas trampitas, ¿no? Las preguntas con trampa a la persona que no entendía muy bien. Como sabemos que no sabe muy bien, nos aprovechamos de él. Entonces la Biblia, ¿qué está diciendo? No vas a poner tropiezo al ciego. Después, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, chismeando. Y miren a qué le compara el chismeando. Que después de chismeando, ¿qué viene? No atentarás, dice. ¿Qué es atentarás? Contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Atienda muy bien, esto es interesante y muy importante. Pareciera que hablar de alguien, ¿no? Hablar mal de alguien no es gran cosa. Pero muchas veces cuando vos hablas mal de alguien, muchas veces lo que hace es que ese alguien que está oyendo tenga un concepto malo ya hacia esa persona. Ya empieza a pensar mal de esa persona. Y muchas veces hasta puede perjudicarle. Si él, por ejemplo, quería premiarle o regalarle algo, ya le va a regalar otra vez. Muchas veces cuando vos empezás a hablar mal de alguien, a otras personas, ¿qué es lo que hace? Hace que otras personas tengan odio o rencor sin justificativo hacia de esa persona que vos estás hablando mal. Le está transmitiendo ese odio, ¿no? Puede perjudicarle en alguna cosa. Imagínate que esta persona que le esté chismeando un chisme que para vos no es tan grave, pero para él lo tome grave y venga y le pegue o qué, por esas cosas, ¿no? Ocurrió ya muchas veces, ¿no? Por causa de malos comentarios, algunos hasta se han matado, ¿no? Por causa de comentarios nada más, solamente dichos. Eso es muy importante que uno entienda. Hablar mal de alguien puede producir que uno atente contra otro, ¿no? Puede ser que uno tenga un odio. Ustedes se dan cuenta, los políticos suelen pelear ahí en la televisión, ¿no? Ahí se pelean entre ellos. ¿Y qué generan? Rencores injustificados entre sus seguidores, ¿no? Ya empiezan ellos a pelearse, hasta a matarse por razones que ni ellos saben. Políticos o futbolistas. Entonces, hablar así por hablar es realmente grave. Ese es uno de los pecados más graves que puede haber hecho. Porque le hablaste a una persona, si esa persona empezó a tener rencor hacia ese otro, ahí sí, ese sí te ha convertido en un verdadero enemigo
contra de Dios. Ese es un tropiezo grande. Mejor te fuera a atarte en el cuello una soga y tirarte al mar. Que tu comentario haya hecho que vos tengas rencor hacia otra persona. Eso es lo que la Biblia está diciendo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y hablar mal de alguien es atentar contra su vida. Así está explicando esta palabra. Recuerden, los fariseos y saduceos, ¿qué hicieron ante la autoridad romana? ¿Hablaron mal de Jesús o no? Dijeron muchas cosas ciertas o mentiras. ¿Y qué provocaron con eso? Que mataran a Jesús. También contra Esteban, mentían, decían cosas falsas. ¿Qué hicieron? Que maten a Esteban. Por eso es muy importante, una persona tiene que saber lo que estoy diciendo, en qué va a perjudicar a esa persona. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Este sí es grave de los graves. La Biblia está hablando, Deuteronomio está diciendo. Una de las palabras que más Jesús repitió y repitió acerca de amar al prójimo, amar al semejante. Y en lo que en Levítico estamos encontrando, no aborrecerás a tu prójimo, a tu hermano, en tu corazón. Puede ser que de cara le demuestre, hola, ¿cómo está? Pero en tu corazón, tengo odio, rencor, no te aguanto, no te quiero ver. Ojalá que te pase algo. Pero cuando le ven la cara, sí, hola, ¿cómo está? ¿Eso es un pecado grave o no? ¿Será que puedo decir yo para justificarme? No, yo ya no estoy más bajo la ley de Moisés. Y ahí me justifico. Es fácil decir esto, ¿no? Esto era, pastor, esto era para antes, para lo de antes. ¿Qué significa? Que ahora sí podemos aborrecer al hermano en el corazón. Ahora sí se puede. Si acá está escrito, esto era de antes, ahora sí se puede. ¿Se dan cuenta muchas veces lo necio que son las personas cuando utilizan ese término? A lo grave que pueden ir. Y es por eso que hoy en día la persona aborrece a su hermano. Inclusive los judíos habían cambiado esta ley. Ellos decían que puede aborrecer al que no es tu prójimo. Al enemigo tienes que aborrecerle. Así ellos enseñaban. ¿Qué significa aborrecer? Odiar. ¿Algo más? Rechazar. Ignorar. ¿Puedo decir yo, por ejemplo, vengo a una persona, hola, ¿cómo te va? No quiero hablar contigo. ¿Se puede decir que esa persona le está aborreciendo? ¿Por qué me aborrece así? ¿Le puede decir o no? Sí, se llama aborrecer eso. Mira, contigo no quiero hablar. A vos no te voy a más hablar. Eso significa te aborrezco. Porque algo que haga que te impida acercarte, hablarte a una persona, se llama le aborrecer. Te está aborreciendo. Aunque algunos digan, no, yo no le aborrezco, solamente no le aguanto, no. Solamente no quiero saber nada de él, solamente no quiero ni que se acerque en mi frente ni me mire, pero yo no le aborrezco. Entonces, el no conocer bien los términos te hace realmente también ser muy... En nuestra actualidad, ¿esto es común o no? ¿Es común que los cristianos hablen de que aborrecen a alguien, no le aguanto a alguien, o no le quiero más hablar a alguien? ¿Por qué no le hablamos a otra persona? No, la gente no dice beso, anda ahí beso. De mi hermano, Yepe. Por eso es mejor enseñarle a esa persona, mira, te hace una cosa. Este corazón que vos tenés, según la Biblia, es enemistad contra Dios. Al tener vos este corazón, sos un enemigo de Dios. Y normalmente esa persona, después que le diga eso, ya va a tener dos enemigos. Vos también te vas a sumar a la lista. Bueno, ahora tengo dos. Vos también soy mi enemigo. Sí, así es. Pero eso ya no es más culpa tuya. Eso es muy importante entender. No aborrecerá a tu hermano en el corazón. Entonces, hay una manera de evitar eso, porque muchas veces no podemos evitar que otro reaccione contra nosotros, que se cierre su corazón. No podemos evitar. Eso es, hay que entender muy bien. Si una persona de por sí se molesta conmigo, de por sí quiere decir que no le molesta mi carácter, mi actitud, mi risa, mi lloro, no sé. No podemos evitar muchas cosas. Ahora, diferente es que yo mismo provoco, yo mismo reinicio el molestarle. Eso es diferente. Hay que tener en cuenta ese punto. Porque muchas personas muchas veces te aborrecen sin razón, ¿no? Y muchos se quieren sentir culpables por eso. No puedes sentir culpable por algo que vos no provocaste. ¿Me entienden? Por eso hay una manera de evitar eso. La Biblia acá dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, cuando hay una persona que te está aborreciendo, según vos, sin razón,
sin motivo, ¿qué es lo que tenés que hacer? Razonar con él. Vení un poco, hermano, que vos tenés algún problema conmigo, yo te hice algo, si te hice algo, decime, aquí mismo yo me arrepiento en polvo y ceniza. Y si él te dice, bla, 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 entonces bueno, razonarás qué significa llegar a un acuerdo. Si te das cuenta que es simplemente algo que no está más en tu alcance, entonces bueno, discúlpame, hasta acá. Así tiene que ser. Ese tiene que ser el trato, ¿no? De tu parte, siempre tiene que terminar bien con esa persona. Que no llegue a decir esa persona, él luego no quiere hablar conmigo. Ahí sí ya estamos fritos. Ahí sí ya está. Ahí la culpa es nuestra. Cuando una persona llega a decir, fulano luego no me quiere hablar, él luego no quiere hacerme caso, él luego no quiere reconciliarse conmigo, ahí sí somos culpables. Si alguna persona ya llegó a decir, pues ustedes así. Si ustedes intentaron, yo quería hablar con él, yo le dije, discúlpame si te hice algo, y el otro se rehusaba, entonces ya no participas en su pecado. Esto es palabra de Dios, esto es causa de tropiezo también para muchas personas. Bueno, volvamos a... Esto es para entender un poquito aquí, a San Lucas. Bueno, dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Acá hay otro versículo que quiero compartir antes de leer este. Deuteronomio 27. Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, 18. Esto es cuando estábamos hablando del ciego. El ciego, ¿qué significaba? La persona que no conoce muy bien la palabra, no entiende muy bien. 27 y 18 dice, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Esto es muy importante. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Esto es verdad. Si por tu culpa una persona que quería buscarle a Dios, que quería seguirle a Dios, pero no podía ver porque no tenía la vista que Dios te dio, una persona se desvía, vos sos una persona maldita. Así está escrito en la Biblia. Si vos fuiste la causante que una persona que estaba queriendo buscarle a Dios se haya desviado, se haya ido en perdición, entonces vos sos un enemigo número 1 de Dios. Salmo 119, vamos a ver. Salmo 119. El versículo 165. Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Esta palabra es muy importante, ¿o no? ¿Quiénes tienen mucha paz y quiénes no tienen tropiezo? Y no, ¿qué no hay para ellos? Para los que aman su ley, ¿qué no hay? No hay tropiezo. ¿No? Entonces, la manera que no vamos a tropezar ni hacer tropezar a alguien, ¿cuál es? Teniendo amor y paz hacia su ley, hacia su palabra, hacia su escritura. Si yo comparto siempre la palabra, la escritura, la ley de Dios, ni para mí hay tropiezo, ni para la persona. Si esa persona tropieza, es porque imposible es que no haya tropiezo. Ya Jesucristo dijo, de que va a haber tropiezo, va a haber tropiezo. Pero que el tropiezo no sea por tu causa. Que sea simplemente de tu parte la enseñanza de Dios. Nunca trate de, mira hermano, si vos no haces así, vos estás mal delante de Dios. Eso es tropezarle. Agarra, venite, te voy a mostrar. Así, así, así. No. Enseñando. La Biblia dice que una persona que no vive de esta manera, así es. Entonces, ya le deja pensar a él. Le deja hacer entender a esa persona. Bueno, él va a pensar, ¿me conviene o no me conviene esto? La Biblia dice, lee la Biblia, investiga un poco por qué está escrito así. Analiza tu corazón de acuerdo a esta palabra. ¿Qué Dios te quiere decir? Eso es muy importante. Entonces Jesús estaba diciendo acá en San Lucas, una persona, que en Lucas 17, ¿no? Peca contra ti. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Esto que está diciendo Jesús es algo difícil de hacer. Es como todo un misterio. Se necesita toda una teología sistemática para entender lo que Jesús está diciendo acá. Varias interpretaciones sacar ahí del hebreo, del griego, del latín. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. ¿Qué? Repréndele. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me está haciendo así? Y si se arrepiente de lo que pecó, ¿qué vas a hacer? Perdónale.
Te perdono, no hay problema, tranquilo. ¿Por qué es tan difícil hacer esto para muchas personas? ¿Por qué es tan complicado? Pero Jesús le está diciendo así. El versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento. ¿Qué dice esa última palabra? Perdónale. No, pastor, conmigo no van a jugar. 7 veces al día. Pero 7 veces al día también retorna. Perdónale. De tu parte está hablando. No está hablando, pero entonces esa persona está mal. No te está diciendo acá el corazón de esa persona. Está hablando de tu parte. No vaya a vos poner a esa persona, si estuviera burlándose de vos, ya con Dios ya es el problema. Pero de tu parte, si te pide perdóname, le perdonas. Perdóname, otra vez, le perdonas. Así está escrito. Jesús dice así. ¿Qué dijimos nosotros que éramos de Él? Y nosotros tenemos que hacer lo que Él dijo. No, yo no voy a hacer lo que Él dice. Entonces ahí nos identificamos, somos multitud de aviación. Es fácil identificarse, ¿no? Entré como discípulo, pero salí como multitud. Versículo 5. Ya, fíjense qué interesante esto. Después de que Jesús le estaba hablando de esto, por lo visto a su discípulo le chocó esto. Porque, ¿se acuerdan que Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaba a mi hermano? Hasta 7 le dice, él hasta 7 no podía perdonar. Y Jesús le multiplicó, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y eso nosotros decíamos, no, Jesús no quiso decir eso, Jesús lo que quiso decir que es imposible. Nosotros siempre le metemos nosotros lo que queremos decirle a Jesús. Nosotros le cambiamos la palabra a Jesús. Ya que los discípulos estaban escuchando que hay que perdonar, y como lo que difícilmente la persona sabe hacer es perdonar, ¿qué les piden ellos a Jesús que haga? Dijeron los apóstoles, versículo 5, al Señor, aumentanos la fe. Y se necesita que se te aumente la fe para hacer estas cosas, ¿no? 7 veces al día pecando todos los días, perdonar, a veces perdonar, llegan a... Ay, no, Dios me da la fe, si no, si no me aumenta la fe, yo no voy a poder hacer esto. Ahora nosotros ya investigamos muchas veces qué significa la palabra fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin tener, sin oír, sin creer la palabra de Dios, ¿podemos agradarle a Dios? El justo, el hombre que dice que es de Dios, vivirá por la fe, dice. Vivirá creyendo las cosas de Dios. Miren lo que Jesús le dice. Entonces el Señor le dijo, versículo 6, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué le está haciendo entender acá Jesús? Ellos quieren que se le aumente la fe, que se le dé más fe de lo que están teniendo, pero Jesús le está diciendo, si tuviera como el grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla chiquitita, que dice que cuando se siembra, así, se siembra a la orilla así de una montaña. Por las montañas de allá son tipo lodo con piedra. ¿Habían visto ese tipo de montaña? Lodo con piedra y arena. Y se siembra, dice, estos granitos de mostaza, y empiezan a crecer su semilla se va y cruza, dice, toda esa montaña y llega y toca donde hay agua. Llega al mar, llega al agua, así. Eso estaba investigando. Cosa increíble. Me dice que estas semillas, sus raíces profundamente se van y llegan, buscan y llegan al agua. De a poco, eso se hace lentamente. Es un proceso de a poco. ¿Qué es lo que Jesús le está queriendo hacer entender? Si ustedes empezarían de a poco a empezar a conocer la palabra de Dios, sí, harían que esta montaña se traslade, que este árbol de sicómoro se traslade al mar. Así le está hablando. Eso significa que una persona de golpe no puede cumplir todas las cosas de Dios. De golpe no puede cambiar su corazón. De golpe no puede ser ya una persona que haga todas las cosas que Dios le dice. Pero si empieza como esa semilla de mostaza pequeñita, va a ir creciendo. Si empieza a querer avanzar, Dios va a empezar realmente a funcionar en su vida. Entonces, ¿cuántos mandamientos existen en la Biblia? Dice que hay 613 mandamientos. ¿Será que Dios quiere que los 613 mandamientos hoy empiece a cumplir? ¿Que vos empieces a vivir los 613 mandamientos? Va a ser difícil.
Pero ¿cómo es que la fe de una persona va aumentando? Cuando yo empiezo a conocer la palabra, cuando empiezo a creer la palabra va produciendo cambio en mi vida. Y según la palabra de Jesús mismo, ¿en qué se resumen toda la ley y los profetas? ¿En qué se resumen todo? ¿Cuál es lo más importante que Dios dijo que era de la ley? Que esto es toda la ley. ¿Qué era? Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, ama a Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza. Sí, Señor, pero yo no le veo a ese Dios. Yo quiero amarle a ese Dios con todo mi corazón. ¿Usted piensa que esa persona que dice, le amo a Dios con todo mi corazón, usted piensa que es verdad? Por eso Dios sabía que estas cosas se necesitan. Nosotros para mostrar ese amor con todo el corazón que tenemos a Dios, sí o sí tenemos que manifestarlo en alguien, en algo que se ve, que se toca, que se siente. Porque es imposible que la persona diga, pero a Dios sí le amo todo. Por eso dijo, el segundo mandamiento es semejante, dijo Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que para comprobar que el primer mandamiento se cumple en tu vida, tiene que estar el segundo mandamiento ejecutado. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No le aborrezca en tu corazón. Y vamos a ver un versículo, San Mateo capítulo 13. San Mateo 13, primeramente. 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿A quién dice que va a sacar los ángeles? ¿Quién era la cizaña? Todos los que sirven de tropiezo. ¿Los que sirven de tropiezo a quién? A estos más pequeños, a estos que no conocen muchas cosas. Y a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad significa el que tiene mal corazón, mal pensamiento, que está teniendo continuamente rencores y mal pensamiento hacia otra persona. Eso significa iniquidad. Romanos, vamos a ver, Romanos 14. Toda la Biblia nos habla de cómo evitar hacer tropezar a un hermano. Queremos cumplir la ley de Dios. No se preocupen por querer aprender a alguna persona. Yo voy a tener que cumplir la ley de Dios. No se preocupen de querer aprender toda la ley. Empiecen aprendiendo lo básico. Si eso básico aprenden, lo demás viene añadido. Romanos 14:13. 14:13 dice así. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así está hablando el apóstol Pablo. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo era un apóstol al servicio de Dios y que enseñaba la palabra de Dios? Y que lo que él decía era algo que era órdenes que venía de Jesús. ¿Creen así o no? Entonces, ¿qué él dice aquí? ¿Qué él está pidiéndole a los hermanos? No nos juzguemos más unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ese tiene que ser mi decisión. Desde ahora yo decido no ponerle más tropiezo a alguien para que caiga. ¿Qué significa tropiezo? Por ejemplo, si hace algo que no me gusta, ir a tirarle en cara. Si esa persona se aleja de mí, por alguna razón, yo le voy a decir, mira, hice algo malo, solamente quiero alejarme de ti, por favor. Si te dice no me molestes más, bueno, ¿cuál sería no ponerle tropiezo? No le insistas. No, pero eso te pasa porque son malditos, Satanás te va a castigar, Dios te va a maldecir. Así no puede empezar a decirle a alguien. Te va a venir esto, te va a venir mala suerte, te va a pasar, vas a ver. No, tranquilo, bueno, disculpa hermano, cualquier cosa en que te pueda servir, estoy siempre disponible. Ese tiene que ser la reacción de un hermano. Primera de Juan, vamos a mirar, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Se dan cuenta que el apóstol le está diciendo? Yo no le estoy hablando cosa nueva. Esto ya desde el principio se había dicho y se había hablado. Lo habló Moisés, lo hablaron los profetas, lo hablaron los salmos, lo habló Jesús. Y yo también le estoy diciendo algo que ya se sabía desde siempre. Vamos a ver qué es, a qué se refiere específicamente. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz,
¿Qué significa? El que está en la palabra, que está en la verdad y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así está escrito. Está todavía en tinieblas. ¿Qué era aborrecer? Ignorar, no hacerle caso, dejarlo a un lado, no querer escuchar de él, hablar mal de él. Todas estas cosas. Está todavía en tinieblas. Simplemente. Después, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No hay tropiezo. No vas a hacerle nunca tropezar cuando manifestar realmente amor hacia tu hermano. ¿Qué significa amor? Interés, preocupación, dedicación. Aunque él no quiera, pero por lo menos, mira, yo no tengo nada en contra tuya. Por favor, terminamos así, pero cualquier cosa estoy disponible, abierto, cualquier cosa. Si necesita, llámame. Así tiene que ser nuestra carta de despedida. ¿Me entienden? No debemos permitir que una persona diga, él luego no quiere hablar conmigo, o ella luego se cerró de mí. Ahí sí nosotros somos responsables, somos culpables. Así la Biblia dice. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Así está escrito, ¿no? Esto es nuevo desde el principio. Ya lo habíamos hablado, ya habían escuchado. ¿Por qué le dice el apóstol Pablo, pero les doy nuevo mandamiento? Porque esto era nuevo para los judíos. Porque, ¿se acuerdan? La enseñanza, las tradiciones de los judíos que enseñaban, aborrece a tu enemigo, ama a tu hermano nada más. Pero tenés que aborrecer a tu enemigo. Pero Jesucristo no enseñó así. Vos no tenés que aborrecerle a nadie. La palabra aborrecer no tiene que estar en tu corazón. Eso le está explicando. Vamos a ver más. El primero de Juan capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice aquí? 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y miren el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, primer mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo demostrar que el primer mandamiento está en tu vida, está en tu corazón? Con tu prójimo. No necesita ser muy para Dios, yo hago para Dios, no hago para el hombre, a mí no me importa lo que dice el hombre, yo no vengo por el hombre, yo vengo por Dios. No necesita eso, porque Dios no necesita tu sacrificio. Así está aquí. Después, el que dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí está la clave. ¿Cómo se sabe que una persona no ama a su hermano? ¿Cómo distinguir? Primer punto, no le dirige la palabra. Primer punto. Ahí está claro. No necesita venir a pegarle trompadas, ni cachetadas, ni darle esto. Al no dirigirle, está en tu presencia, está al lado, no quiero hablarle, ahí ya te das cuenta, esta persona no le ama. Desde ahí se parte. Sí, entonces, es importante nosotros entre hermanos acá en la iglesia, hablarnos, saludarnos, conversar. No estoy enseñando acá moralidad, ¿no? Ni estoy enseñando acá, porque acá se pelean todos. No, este es el tema que estamos avanzando. Y ustedes tienen que oír nomás como palabra de Dios. Ya vamos a sacar eso. El pastor seguro que vio que acá todos se odian, todos se odian. No, nada que ver. Es lo que Dios quiere hoy enseñarnos. Bueno, vamos a volver a San Lucas. Versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Esto sí está impresionante.
Dice, cuenta un ejemplo. Cuando vos sos empleado, vos sos siervo y trabajaste todo el día. Los siervos trabajaban de 6 a 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y ellos llegaban otra vez a las 6 de la tarde. ¿Y para qué venían ellos cuando llegaban a donde estaba su amo? Para que su amo le, ay, qué bien, siéntete, descanse, así. No, después de llegar, ellos más bien preparaban otra vez la cena, le servían a su amo y se quedaban otra vez parados ahí así, esperando si su amo necesita algo. Así hacían. ¿Qué les parece estos ciegos? De 6 a 6 de la tarde trabajaban, después venían otra vez más o menos hasta las 8, 9 por ahí. Les servían. Se quedaban ahí. ¿Y después qué decían? Lo que habíamos hecho. Somos siervos inútiles. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hacer entender con esto? En el contexto de arriba, vamos a empezar desde arriba. Está hablando en el de no hacer tropezar al hermano, en el de no aborrecer al hermano, en el de perdonar al hermano, en el de tener la fe para poder realmente cumplir las cosas de Dios. Y de repente explica esto. Todo lo que Dios te ha mandado que haga, hazlo. Y después de que lo ha hecho todo, ¿qué tenés que decir? Soy un siervo inútil. Lo que tenía que haber hecho, hice. Vamos a pensar en nuestra vida. Nosotros llegamos ya a cumplir todas estas cosas que Jesús dice que hay que hacer. En nuestro corazón nunca hay el aborrecer a nadie. Nosotros ya hemos perdonado a todos los que teníamos que perdonar. Nosotros ya jamás hemos hecho tropezar a nadie, o ya no hacemos tropezar nunca a nadie. Nosotros ya hemos cumplido todas estas cosas que Jesús está diciendo, ¿sí o no? ¿Hemos hecho o no? ¿Hemos cumplido todos los mandatos que Jesús está diciendo acá? ¿O no? Entonces, nosotros no alcanzamos todavía el nivel de un siervo inútil. ¿Sí o no? Imagínense, todavía no estamos alcanzando el nivel de siervo inútil. Entonces, ¿en qué nivel estamos? Menos que siervo inútil. ¿Sí o no? Todavía no llegamos. Imagínense muchas personas por conocer un poquito de la Biblia, por conocer un poco de la palabra, un poco más, ¿ya qué piensan ellos? Yo soy mejor delante de Dios, estoy bien delante de Dios. Si hubieran hecho todo lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que tiene que decir? Soy siervo inútil. Lo que tenía que haber hecho nomás hice, porque se me ordenó, porque soy discípulo, soy siervo. Pero ni siquiera llegué a hacer todo lo que se me ordenó. ¿De qué me puedo jactar yo? ¿Qué orgullo es lo que puedo tener? ¿Por qué es lo que las personas tienen tanto orgullo? Si ni siquiera han alcanzado ese nivel. Es porque todavía no han conocido su corazón. Estamos muy lejos de entender realmente el corazón de Dios. Esto Jesús está enseñando ya momentos antes ya de ir a su actividad principal, que era entregarse por los pecados de la humanidad. Esto le está enseñando a su discípulo. No aborrezcan, perdonen, hagan lo que se les manda, son siervos inútiles. No se sientan enaltecidos. Pero lastimosamente en el corazón de muchas personas no puede llegar esta palabra porque no han creído que Jesús es su maestro. San Juan, vamos a mirar qué dice la Biblia. ¿Cómo puede llegar este corazón en nosotros? San Juan capítulo 8. San Juan 8:31. Dice así, 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si una persona quiere ser discípulo verdadero de Jesús, ¿qué tiene que hacer? Tiene que permanecer en su palabra. Esta palabra que os hemos anunciado desde el principio. ¿Quién hoy en día quiere ser discípulo de Jesús? Vamos a convocar. Se convoca. ¿Quién quiere aceptar discipulado de Jesús? Los requisitos: solamente permanecer en su palabra, nada más. Entonces, beneficio: conocerán la verdad le hará libres. La verdad es lo que puede cambiar el corazón de una persona. Entonces, cuando uno permanece en la palabra de Dios, puede ver, realmente la verdad es que yo tengo que amar al prójimo, amar a mi hermano, servir a los demás. Pero cuando uno no tiene la verdad, entonces es manejado por el pecado.
es contrario a Dios. Por eso Jesús le dijo, ¿qué le dice acá? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hace pecado, dice. El que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, una persona que te diga, no, yo no tengo pecado, pero hace pecado. ¿Qué significa eso? No tiene, dice, pero hace. Acá dice que el que hace es esclavo del pecado. ¿Qué es pecado? Todas las cosas contrarias a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Aborrece a su hermano, está en Levítico, no aborrezca. Pone tropiezo, está en Deuteronomio, no poner tropiezo. Maldito el que ponga tropiezo al ciego. En toda la Biblia está explicando cómo tiene que vivir una persona con su corazón, con el corazón si tiene conectado con Dios. Entonces la Biblia nos está enseñando realmente cómo puede Dios obrar en nuestra vida. Un versículo más para terminar. Proverbios, capítulo 4. ¿Cómo va llegando la palabra al corazón de una persona, de un discípulo? El versículo 18. 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda significa camino, ¿no? El camino de la persona que guarda la palabra de Dios, que vive conforme a la palabra de Dios, ¿cómo es? Dice, es como la luz de la aurora. ¿Conocen la luz de la aurora? La luz de la aurora que sale a la mañana temprano, cuando se levantan temprano, los que se levantan temprano, empieza a salir lentamente, ¿no? Despacio. Si uno se va, por ejemplo, caminando a la madrugada, así, empieza a ver esa luz que sale lentamente y de repente, poco a poco, está alumbrando. Así es el camino de un justo. No es que de golpe empieza ya a entender toda la palabra, a conocer toda la palabra. Empieza paso por paso. Y después ya va, ¿qué dice aquí? Que va en aumento, dice, ¿no? Como es la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que alumbra total. Ese tiene que ser nuestro camino, lentamente, pero avanzando. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, aprendiendo. Pero alguna persona se rehúsa a aprender, se rehúsa a conocer, entonces se va en oscuridad. Qué triste. Bueno, hoy hasta aquí. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.